Estamos hoy en este compartiendo espacios con Ana María Gayol. Ella es doctora en física aplicada, ingeniería química y ambiental. Tiene un máster en gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Tiene el Executive MBA. Es profesora universitaria acreditada por la ANECA. Es una profesional con extensa especialización académica orientada principalmente a la ingeniería química, física aplicada, calidad, gestión medioambiental y administración de empresas. Lo que hoy nos convoca es un libro que ella escribió, que es la utilización de la PNL en el coaching, y además tiene también trabajos presentados, tiene papers universitarios en el uso de la programación neurolingüística FTE, que le vamos a preguntar qué es, y coaching en la educación. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes o muy buenos días. Muy bien y gracias por lo primero agradecer la invitación. Un placer tenerte hoy acá. Y muy lindo el tema que nos convoca también, me interesa muchísimo que lo hablemos. Antes de eso, quiero saber cuáles son tus fortalezas, esas en las que te parás en el día a día. Bueno, mis fortalezas yo considero que son pues ser una persona paciente, interactiva, al mismo tiempo de tener una gran capacidad de trabajo, ser perseverante, empática. Son lo que yo considero mis fortalezas. Muy interesantes y muy lindas, ¿no? ¿Y qué te llevó a escribir sobre PNL y coaching sobre todo? Bueno, pues empecé haciendo un curso de pocas horas de coaching, me pareció muy interesante, entonces quise abrirme a aprender más cosas de coaching. A eso vino ligado la PNL, la programación neurolingüística y las técnicas de liberación emocional, las FTE. Y vamos a empezar a recorrer a ver cómo utilizamos la PNL en el proceso de coaching, ¿no? Lo primero que se me ocurre tiene que ver con el armado de contexto y la generación de confianza, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas comenzamos a utilizar desde ahí? Bien, inicialmente todo depende de cómo sea la persona. Entonces, personas que tengan, por ejemplo, problemas a la hora de comenzar a hablar, por ejemplo, una fobia, si se puede considerar fobia, o miedo o vergüenza, hablar, por ejemplo, en público, hacer una exposición, pues hay que buscar una solución a eso. Y la PNL funciona perfectamente para eliminar de forma gradual ese miedo pues al ridículo y ir mejorando, ir aprendiendo a mirar directamente a los ojos y a la gente, a la cara directamente, sin miedo de ninguna clase. Entonces ahí nos vamos transformando. Además de eso, también se aprende, independientemente de los estudios que tengamos, a saber qué tipo de palabras debemos utilizar y qué tipos de palabras no se deben utilizar. ¿Desde qué punto de vista debemos tener para cualquier cosa en nuestra vida? Es decir, eh, lo fundamental es partir de un punto de vista positivo y pensar que aunque algo sea complicado, somos capaces de realizarlo. Y no hacerlo de la forma contraria, sino como esto es difícil, yo no soy capaz. Porque si ya comenzamos con que yo no soy capaz, con la negación, nunca seremos capaces. Sin embargo, si viéndolo desde otra perspectiva, que es que es difícil, sin embargo, yo puedo hacerlo, eso
se va a llegar a realizar, independientemente que sean estudios primarios, secundarios, universitarios, posgrado, en cualquier etapa de nuestra vida. Se me ocurre para esto que traes como la capacidad de ver que podemos y el continuar y sacarnos la timidez, esto que decías, linkeando el principio con el final, uno de los postulados de la PNN como poder tenerlo incorporado y hacerlo, ¿no? Esto de no existen fracasos, solo aprendizaje, ¿no? Obviamente. Sí, Se me sí. ocurre que desde ahí puede llegar a ser eso. Y pensaba, una vez que establecimos esa confianza con el cliente, esa capacidad desde nosotros mismos hacia el contexto, hacia el armado del contexto, en el comienzo, ¿no? de la sesión, ya estando en la sesión, ¿qué tipo de herramientas podemos utilizar en el acuerdo, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que utilizar es o intentar utilizar el mismo lenguaje o lo más similar posible al que use el cliente, tanto en lo que respecta al lenguaje verbal como en lo que respecta al lenguaje no verbal. Porque muchas veces, por no decir siempre, vamos a obtener más información del lenguaje no verbal y gestual que de todas las palabras que nos digan. Entonces, nosotros somos capaces de saber si alguien nos está diciendo la verdad o nos está mintiendo en función de esa coordinación que hay entre lo que nos están hablando, lo que nosotros estamos escuchando y los gestos que estamos viendo, que sería lenguaje no verbal. Entonces, habría que hacer un rapport para saber, ver en qué postura está la persona en cada momento, eh, quién tiene el dominio o no de esa situación. Por ejemplo, cuando nos presentan a alguien y nos dan la mano, pues si nos la dan en vertical o si nos intentan poner una mano por encima, pues ahí es que esa persona se le considera superior. ¿Podemos anularlo? Sí, siempre con el simple acto de caminar un paso para adelante y forzar a que esa mano se ponga en vertical. Y si no es posible en ese momento dar ese paso para adelante poniéndole la otra mano encima. Entonces, es una forma, mediante el lenguaje no verbal, de llegar a una situación de equilibrio mediante ese rapport. Perfecto. Sí, sí, la primera es este rapport que traes vos, tanto desde la comunicación digital, con estas palabras que nos decías antes, como en la comunicación analógica también, ¿no? Y se me ocurre también esto, cuando vos decías esto de poder utilizar las mismas palabras, ¿no? Como devolverle lo que dice, pero también desde el sistema representacional que detectamos, ¿no? Sí, efectivamente. Bien. ¿Hay alguna herramienta más que se te ocurre que podemos utilizar en el acuerdo? Bueno, después tenemos que, bueno, previamente a analizar a la persona, a ver cómo es esa persona, cuál es la principal característica. Eh, por ejemplo, en cuestión de géneros, claro, esto es globalmente hablando, después siempre puede haber algunas excepciones, pero normalmente el hombre es más kinestésico y la mujer es más visual. Entonces, en general, después ya habría que ver los casos particulares de cada persona. Entonces, normalmente, si nos fijamos, cuando los hombres llegan a un acuerdo, o se dan la mano, o se dan un abrazo, o sea, se tocan realmente. ¿Por qué? Porque son kinestésicos. Sin embargo, bueno, pues las mujeres escuchan más y observan más, es decir, son más visuales, se quedan con más detalles que un hombre al final no recuerda.
Bien, vamos a ir con esto. Me interesa saber si tenés algún estudio, ¿no? Con respecto a esto que nos contás, algo que hayas hecho y contarte también qué estamos haciendo desde este lugar, ¿no? Un poco contarte, si bien el estudio que hicieron primero Grinder y Bandler, este que decía que em, el 40% de las personas suelen ser kinestésicas, el 10% tiene una preferencia auditiva para comunicarse con el mundo y el 50% restante sería el visual, como yendo a la cabeza. No lo tengo identificado por género, acá es como bastante variado. Sí, desde hace ya, este va a ser el octavo año, desde hace ya 7 años, venimos haciendo el estudio del test con los estudiantes que pasan por la escuela y más o menos coincide con esto, ¿no? Tenemos como números más finos un 58% de kinestésicos, tanto mujeres como hombres, un 8% de auditivos y el resto visuales. Es como que modificamos más a este estudio que habían hecho ellos en los 70, nosotros lo modificamos más desde este lugar, ¿no? En un 58, casi 60% de personas kinestésicas, incluso mujeres, y este 8% de auditivos, te diría que tiene un 2% de mujeres y un 98% de hombres en cuanto a este 8% de auditivos, que era el que más nos llamaba la atención. Y el resto, que nos queda un 32% visuales, ¿sí? Pero lo que me viene como sorprendiendo en esta estadística que estoy tomando, solo teniendo en cuenta la muestra de la escuela, que es bastante amplia de todas maneras, ¿no? Para los que estudiamos PNL. Solo teniendo esta muestra, por eso te preguntaba si tenés algún estudio con respecto al género, ¿no? Con respecto al género, había realizado en su día un estudio de hombres del ámbito de las ciencias y mujeres del ámbito de las letras. Y lo que había llegado a obtener es lo que, bueno, se muestra en el artículo, en el paper, que realmente, bueno, pues la mujer es más visual y más auditiva y menos kinestésica y tiene menos diálogo interno que el hombre. Y con respecto al sistema, bueno, sistema representacional, el uso del cerebro, de los hemisferios cerebrales, sabemos ya de siempre que lo más común es que tengamos un hemisferio más desarrollado que otro o que utilicemos más un hemisferio que otro. Entonces, resulta que en el hombre destaca el uso del hemisferio derecho como, como hemisferio más utilizado en contra de lo que la mujer es el hemisferio izquierdo. ¿Esto se puede equilibrar? Sí, se puede equilibrar mediante una serie de técnicas. Se puede llegar a poder llegar pues, a un 50-50 o 49-51 o 48-52. Es factible. Hay Súper ciertos interesante. Contanos en qué universidades fuiste subiendo estos papers que nos contás. Esto lo hice en la Universidad de Vigo, Perfecto. con gente de la universidad. Perfecto. Quiero convocar también a quienes estén escuchando del otro lado para que también nos cuenten y vayan haciéndolo en sus ciudades, ¿no? Si bien tenemos casi un 80% de gente de La Plata, sobre todo por la cantidad de presenciales que tuvimos en la escuela,
y hay pocos representantes del resto del país y algunos de países limítrofes que tenemos, como de Chile y Uruguay, para las estadísticas que yo di, pero también me resulta interesante si, si lo epistemológico, si el lugar en el cual crecimos también puede llegar a condicionar estas estadísticas que estamos dando también, ¿no? Sí, obviamente, y la educación que recibimos y las creencias que tenemos nosotros como creencias básicas que son diferentes, ya no solo con respecto al género, sino también con respecto a la educación que recibimos desde niños, desde la más tierna infancia. Entonces, ahí las creencias son diferentes, no solamente en el ámbito cultural, en el ámbito de las tradiciones y de las costumbres, dependiendo del país en el que nos encontremos, dependiendo de lo que, lo que la familia, el ámbito familiar considere más importante. Entonces, en esas creencias se puede hacer un estudio y se puede hacer una valoración tanto en hombres como en mujeres, y siempre encontraremos que hay algo que mejorar. Entonces, eso ya depende. Lo que tengamos que mejorar viene en función de nuestras creencias básicas. Entonces, ahí esas creencias básicas van a tener una influencia en nuestra vida diaria, no solamente en lo que es la relación familiar y de amistades, sino también en el ámbito laboral. Y cómo utilizamos el tiempo, qué hacemos, cómo nos administramos, también a nivel económico, y qué importancia le damos al trabajo, a la familia, a estar con los amigos, si nosotros queremos desarrollarnos personalmente y mejorar profesionalmente. Todos esos aspectos son perfectamente, vamos, evaluables. Sí, súper, súper interesante, lo pensaba en esto, ¿no? Desde los filtros socioculturales, donde podemos meter varias de las cosas que dijiste, para llevarlo a los filtros personales como las creencias que acabas de nombrar. Los filtros socioculturales pensaba la educación, para llevarlo a los filtros personales como las creencias que acabas de nombrar y la cantidad de herramientas que tiene la PNL también para esa modificación, ¿no? De las que queramos. De las que queramos. Pensaba también en cuanto al acuerdo, se me ocurría que podemos utilizar las condiciones de la buena forma, ¿no? Como para poder llevar en este que vamos a estar trabajando en una sesión, ¿no? Sí. Pensaba eso volviendo al acuerdo. Y si yo hablo de la presencia del coach, ¿sí? Como una de las competencias, ¿no? ¿Qué herramientas se te ocurren que podemos utilizar de la PNL? Bien, habría que saber cuál es la fobia o el miedo que tiene el coachí realmente, para después ir a ver, mediante programación neurolingüística, qué es lo que tenemos, hacerle un estudio y posteriormente, o sea, que él nos vaya contestando la verdad absoluta de cada cuestión, hacer todas este estudio, tanto de sistemas representacionales como de creencias, como en base a la rueda de la vida, y nosotros a partir de ahí empezar y decirle, bueno, pues que el coach debe de decirle, hay que mejorar estos aspectos, por cuál es el primero que desea mejorar, y empezar a trabajar un aspecto y posteriormente otro, y así sucesivamente, para ir mejorando en todos. Lo que es complicado, yo no digo que imposible, es hacerlos todos a la vez. Sí, también pensaba, depende mucho del coachee ahí también, ¿no? De lo que Claro, tiene que quiera. haber no solamente, o sea, es importante el coach, sí, pero el coach sí,
es imprescindible que ponga muchísimo de su parte y que Sí, cuando nos dé las respuestas sean respuestas ciertas al 100%. sí, también. Y ahí es donde vienen las preguntas poderosas y la habilidad del coach, ¿no? En, Claro, en esto que como preguntas es ni hablar que tenemos como herramienta casi troncal el metamodelo del lenguaje, ¿no? Para poder ir ayudándolo a desarmar y acompañándolo a que se dé cuenta de lo que le está pasando, ¿sí? Con eso que quiere trabajar desde ese lugar, ¿no? Se me ocurría también que en cuanto a la preparación de la presencia del coach en la sesión, ya vamos a ir a la escucha como un capítulo aparte, ¿no? Que es fundamental para la sesión de coaching. Pero se me ocurre también esto que tiene que ver con la comunicación que hablábamos, esta comunicación analógica, esta más allá de la digital, que es lo que nos puede llegar a dar la presencia. Y también lo pensaba en otro de los postulados, ¿no? Como siempre volver a esos postulados que nos van como marcando el camino desde la PNL, que es toda estructura tiene su experiencia y cada uno de nosotros puede encontrar cuál es la estructura de la experiencia que llamamos presencia en la sesión de coaching también, ¿no? sí, efectivamente. Y también es importante, por ejemplo, realizar alguna terapia en alguna de las sesiones de coaching que tiene que aceptarlas el coaching, obviamente, pero que el coach le propone una serie de ejercicios o de actividades o de terapias en las sesiones. No, desde mi punto de vista, no se trata de muchas sesiones, sino de que esas sesiones sean efectivas. Totalmente, la efectividad de la sesión. Ustedes lo llaman terapia, nosotros acá no, porque se confunde con lo que tiene que ver con psicoanálisis. Lo solemos llamar ejercicios, ¿sí? Propuestas de ejercicios Bueno, aquí se en vez llama de... terapia porque Sí, sí. lo que se hace en psicoanálisis se llama psicoterapia. Perfecto, O perfecto. sea, Quería hacer la aclaración porque aquí lo que se hace desde el psicoanálisis es la psicoterapia. tal cual, tal cual. Me encanta que podamos descubrirnos en esto, en el significado y el significante de las palabras que vos nombraste hoy al principio, ¿no? ¿Qué palabras utilizar? Y me encanta que también lo podamos seguir descubriendo desde el peso que tiene el lenguaje en la programación neurolingüística. Seguir descubriendo y con este simple ejemplo me llevó a algo que yo suelo pensar y decir siempre es una creencia, ¿no? Cuando hablo de lenguaje dentro de PNL, que tiene que ver con, nosotros hacemos PNL a veces cuando estamos en lenguaje, porque al tener un lenguaje diferente, si tomamos metamodelo del lenguaje con la precisión y por ahí el modelado que se hizo, el lenguaje generativo de Noam Chomsky y todo lo que tiene que ver con la estructura, es diferente en inglés que en español. E Sí, incluso, obviamente, sí. e incluso es diferente del español de España al español o al español de Vigo, si querés, porque hasta incluso en la tonada, y al español de Buenos Aires, donde vamos modificando nuestras palabras y dándole un significado y un significante, una representación diferente para nosotros. Si bien la palabra es la misma y el significado de diccionario va a ser el mismo, la Sí, obviamente. representación que tenemos en cada una de las ciudades va a ser diferente. Y me encanta habernos descubierto en esto de la presencia. ¿Qué opinás de por ahí la parte de la escucha? ¿Qué te parece que podemos estar utilizando ahí? Bueno, estar prestando atención a la persona que nos está
hablando y a realizar una escucha activa. Es decir, no estar sentados y escuchando de lejos, no, sino estar atendiendo perfectamente con los 5 sentidos y realizando esa escucha activa para nosotros aprender. Al mismo tiempo que estamos aprendiendo, estamos incrementando además de los conocimientos, estamos mejorando y podemos llegar a obtener unos buenos resultados, siempre y cuando trabajemos de manera activa ese problema que quiere tratar el coachí. Pero es imprescindible una escucha activa. Y acá me gustaría como volver con esto, ¿no? Toda experiencia tiene su estructura. Cada uno de nosotros tendrá que ir desarmando esa experiencia para ver qué Hay que ir hacemos. llegando, lo ideal sería, pero tiene que el coachí prestarse a ello, llegar hasta su más tierna infancia, ir haciendo un retardo, si se puede llamar así, por lo menos en España sí, ir hacia atrás en el tiempo, hasta su más tierna infancia, para ver de dónde parte ese problema, de dónde está la raíz de ese problema o la raíz de esa fobia, la raíz de esa situación por la que él decide ir al coach y que el coach quiere que le solucione. Entonces, en el momento que nosotros lleguemos a ese momento de su vida donde parte ese problema, podremos tratarlo buscando la terapia más adecuada y el número de sesiones más adecuado y intentar ir resolviéndole la situación mediante algún tipo, bueno, pues de ejercicio que posiblemente tendrá que realizar no solamente en la consulta, sino también después en su casa. Pensaba eso, ¿no? Nosotros hacemos el ejercicio. En esto el coachee va encontrando cuál es su mejor solución. Esto que traía Milton Erickson, ¿no? El inconsciente de cualquier persona es más sabio que mis palabras. Entonces, por eso nosotros decimos que acompañamos estos procesos, porque en definitiva es el coachee quien encuentra sus propias soluciones a través de los ejercicios que vamos haciendo, las conversaciones, las preguntas poderosas, una buena escucha y todas las competencias que como coaches nosotros desarrollamos. Y más allá de eso, lo pensaba otra vez con esto que acabas de decir, ¿no? Sino también en su casa, como un continuo. Esto Por de, ejemplo, al realizar a lo mejor tapping, algunos ejercicios de tapping en muchas situaciones son muy válidos. Y el tapping puede hacerlo en cualquier momento en su casa y puede llegar a superar problemas importantes. claro, eso como un complemento que podemos usar en la sesión o no, de acuerdo a lo que hayamos estudiado. Pero volviendo a la PNL, ¿no? La cantidad de herramientas para llevar a la acción y que después el coachee tendrá que ver en su vida o en su cotidiano cómo la lleva a cabo, que tiene la PNL en sí, ¿no? Tiene como muchos de los que llamamos ejercicios que nos ayudan a ese llevar a la acción. Tiene prácticamente todos los ejercicios. Sí, sí, muchos que nos ayudan a llevar a la acción en este ir a su casa. Hablaste de tapping y hablaste de liberación emocional. ¿Qué es el FTE o liberación emocional que hablas en tus papers? Bueno, pues por ejemplo, cuando una persona puede tener ciertos problemas, a lo mejor intenta no demostrar hacia el exterior en qué estado anímico se encuentra. Entonces va pues acumulando pues a lo mejor una situación de angustia, de ansiedad, situaciones negativas en general. Entonces, lo mejor ahí es que cuando vaya al coach realicen
alguna práctica de técnicas de liberación emocional, es decir, tendrá que hacer, como dijimos previamente, un retroceso en la línea de la vida, llegar a ese problema, y si esa persona en ese momento se ha sentido, bueno, pues que la han reñido, por ejemplo, pues que en ese momento, mediante una técnica de liberación emocional, exprese ese enfado, esa indignación ante la situación que vivió en aquel momento. De ahí, de esa información que el coach le está dando en ese momento, el coach puede intentar resolverle y mediante ejercicios esa fobia o ese problema, porque le está diciendo de dónde partió, cómo se sentía, cómo se siente ahora, cómo se sentía en aquel momento, y entonces pues, mediante las técnicas de liberación emocional pues puede llegar a, por ejemplo, a sentirse muy relajado y superar ese problema. Bien. ¿Y cómo las combinas con la PNL y con el coaching? Combino sesiones de coaching, combino con algo de PNL y después siempre con ejercicios de tapping, siempre. Y el ejercicio de tapping lo tiene que hacer todos los días el coaching, tiene que realizar esos ejercicios en su casa, relacionados con el problema que tenga en ese momento. Y pensaba en esto que estás trayendo, hasta ahora se me ocurre que tiene que ver más con un cambio de estado, ¿no? Sobre todo porque hablaste varias veces de fobias que nuevamente voy a hacer el paréntesis, si bien la PNL tiene algunas técnicas súper específicas para fobias, la fobia como patología, por lo menos acá se trata por ahí más desde algún psiquiatra o algún psicólogo, si bien el coach puede acompañar ese proceso, sí, siempre hay un psiquiatra llevando lo que tiene que ver con una patología realmente, ¿no? Ahora, Vamos a ver, aquí una fobia puede llegar a ser eso, pero ya sería una cosa muy, muy grave. Pero aquí, por ejemplo, por fobia se puede entender el simple miedo al ridículo, hacer el ridículo en cualquier situación de la vida cotidiana, es decir, ir a comprar y de tener miedo a pedir mal un artículo, eh, tener que hacer una exposición en clase y empezar a ponerse completamente nerviosos, temblando, porque voy a hacerlo mal. Entonces, eso yo lo considero una fobia. Ahí, por eso, lo, ahí lo trato me mediante encanta, me coaching. encanta, me encanta la aclaración, porque eso, digamos, nosotros por ahí, hay gente que sí lo llega a llamar fobia, pero por ahí dentro de lo que es la disciplina lo llamamos un cambio de estado, miedo, vergüenza, un miedo que tenemos Sí, cada o una uno. mezcla entre ellas, o Claro. inclusive una mezcla entre ellas. Sí, sí, vergüenza, timidez, digamos, en estos casos que estamos haciendo, que totalmente se pueden tratar con estos ejercicios de cambio de estado, ¿no? De pasar de un estado presente de determinada manera a un estado deseado de otra forma. Sí, Desde ahí lo llamaba cambio de estado. Y, y puede servir para un logro también esta liberación. obviamente, se puede llegar a grandes logros. Sí, sí. Yo tengo casos de que han llegado de tener miedo a hablar en público y pasar muchísimos nervios, vergüenza, miedo al ridículo, o sea, a que hoy estén dando clase, asistiendo a congresos, poniéndose delante de 200 personas y sin ningún tipo de miedo.
súper interesante. ¿Y para qué otra cosa se te ocurre que también puede servir esta combinación que por lo menos nosotros consideramos maravillosa desde los... Para mí esta combinación funcionaría en cualquier aspecto que nosotros consideremos personalmente negativos en nuestra vida, para transformarlo a positivo. O sea, no solamente en el ámbito laboral y de estudio, sino también en el ámbito personal. Por ejemplo, cuando una persona tiene miedo a hacer amigos y le cuesta empezar a hablar y a socializar, pues eso también es tratable y se puede superar perfectamente y que lleguen a integrarse en un grupo con más gente. O sea, todo eso es solucionable mediante coaching. Me encanta, me encanta. Hay otro libro, ¿no? También de coaching para todos, que también está acá en el canal la entrevista. Y él planteaba, el autor, planteaba esto que no todas las cosas pueden tratarse con coaching, esto que decíamos, ¿no? Como por ahí las patologías, esto de Sí, sí. separar, de tener bien en claro cuál es mi estado presente, qué es lo que me está pasando, qué es. eh, por ahí pensaba, el estado deseado a veces no está tan claro. A veces simplemente Pero es si un deseo sabemos a dónde deseado. queremos llegar, o el coachí debería de saber a dónde quiere llegar, qué es lo que desea alcanzar. Claro, y poder acompañarlo desde ahí, ¿no? Aunque sea es este, basta a la situación que estoy viviendo el día de hoy. El día de hoy desde ahí. Bien, bien, vamos a hablarle a quienes están del otro lado, agradecerles muchísimo que están desde allí con estas charlas, pedirles que le pongan me gusta, que hagan comentarios, que nos hagan preguntas que nosotras vamos a estar contestándolas a través de los comentarios, que le pongan me gusta, que se suscriban al canal desde la campanita para tener más de estas entrevistas y ver cómo combinamos estas disciplinas que tanto nos gustan. ¿Cómo pueden encontrar tu libro las personas que quieran comprarlo desde aquí? Pues están invitados por la editorial académica española, bien a la propia editorial o en librerías o en Amazon o en librerías online principalmente. Bien. Pensaba, tengo algunas preguntitas más, ¿no? En el ámbito académico y en el ámbito de la educación, qué aportes tienen estas investigaciones que has presentado en la Universidad de Vigo, tanto el coaching como la PNL? Pues que los docentes tienen que aprender a empatizar con los alumnos y los alumnos con el docente. Tiene que ser recíproco. Es decir, el docente tiene que saber ponerse en cada momento en el sitio del alumno y viceversa. El alumno tiene que saber ponerse también permanentemente en el sitio del docente. Entonces, ¿por qué? Porque si el profesor o el docente se pone en el sitio del alumno, intentar hablarle de igual a igual, intentar utilizar un lenguaje que no sea tan específico, que no le sea tan complicado, un lenguaje que sea más sencillo para la comprensión y no realizar unos aprendizajes de memoria, sino una buena comprensión. Y desde el punto de vista del alumno, estar con una escucha activa, estar prestando atención al docente y no estar, por ejemplo, porque ahora se puede ir con un ordenador, por ejemplo, a clase, pues no estar jugando con un ordenador, por ejemplo, estar usándolo, pero con aprovechamiento.
Pensaba desde esto que contás también el utilizar el principio de utilización de Milton Erickson, ¿no? Esto que nos está pasando y hacia dónde nos estamos yendo, comenzar a, nada, si les gusta estar en Internet, dar búsquedas dentro de Internet que puedan llegar a acompañar el proceso de aprendizaje. Y más allá del proceso de utilización, cuando decías empatizar, volvemos a este rapport, ¿no? Si bien en el proceso de coaching lo hacemos uno a uno, ya cuando estamos dando clases va a ser uno a muchos, ¿no? A este Sí, grupo, a este grupo y qué claves tomaremos para eso, ¿no? yo personalmente lo primero es evaluar el grupo el primer día durante media hora, que se me presenten uno por uno. Entonces, con cierta información que yo tengo, aunque sea poca, de todos y cada uno de ellos, ya los voy valorando, ya voy valorando qué lenguaje usan, qué postura, en qué postura están, voy observando. Y en función de eso, después ya intento hacer un rapport en conjunto. Si queda alguno descolgado por cualquier cuestión, bueno, pues intento hacer un rapport ya particular con esa persona, porque tenga ya ves que tiene algún problema por el cual en ese momento todavía no lo sabes, pero a posteriori pues hablas en privado e intentas buscarle una solución. Lo que podríamos llamar desde los metaprogramas la identificación de diferenciadores dentro del grupo, ¿no? Para poder Sí. tratarlos en forma específica. Excelente. ¿Se te ocurre algún otro más así que recuerdes que te haya servido en esta combinación dentro del aula, dentro de la educación? Hay dentro de la educación siempre, con todos los grupos que trabajo, o sea, utilizo siempre alguna técnica, aunque ellos no sean conscientes, de coaching para poder controlar el grupo, poder trabajar tanto a nivel individual como en equipo. Entonces, o sea, yo siempre permanentemente utilizo alguna técnica de coaching con ellos. Y Ay, después, a nivel particular, pues es cuando yo puedo sugerirle a alguien pues que haga pues unas técnicas de liberación emocional, pero ya eso ya a nivel particular, no en grupo. Unas técnicas de liberación emocional, también que haga eh, ciertos ejercicios en casa. Entonces, bueno, pero eso ya individualmente. muy bien, súper, súper interesante. ¿Cómo te encuentran quienes quieren comunicarse con vos? Bueno, hay gente que dice que muy bien y otros dicen que soy muy seria. Otros me dicen que soy muy seria y que a veces tímido, no sé. Eso Como ya de la persona. Pero en principio para que te conozcan, si querés darles, no sé si tu mail o tu Instagram o tu Facebook Sí, o algo más impersonal. sí, sí, sí. Facilito mi Facebook y facilito mi Instagram también y mi correo electrónico también, no tengo ningún problema. Perfecto, perfecto, así ya lo van a encontrar en la caja del video, ¿sí? En la caja del video van a estar todos los datos para poder comunicarse con ella. Bien, Ana, y para cerrar esta pregunta, a mí realmente me cambió la vida. Yo trabajaba de otra cosa y ahora tengo una escuela de programación neurolingüística, de coaching y esto es mi vida, ¿no? ¿A vos cómo te cambió estudiar coaching, estudiar PNL? ¿Qué cambió en tu vida?
Todo porque yo era la primera que tenía miedo a hacer el ridículo y, vamos, superé todos los problemas que tenía y hoy en día pues trabajo sin ningún problema, sin ningún tipo de fobia ni o de miedo, vamos. O sea, para mí he dado un giro de 180 grados. He pasado de una situación a lo mejor negativa, por así decirlo, a una situación súper positiva. Bien, excelente. Muchas gracias y creo que el ejemplo es bastante gráfico, ¿no? Esto de estar en un estado presente con miedo a sacarme todos esos miedos de encima y poder presentar Sí, hoy en día papers en la Universidad de Vigo que dicen cómo esto puede solucionar a alguien, ¿sí? Sobre todo, bueno, entiendo que los papers son más de la parte de educación que del proceso de coaching, ¿no? De cómo sí, pero utilizar. bueno, también hay un capítulo del libro, si mal no recuerdo, dedicado también a coaching, o varios capítulos del libro, de varios congresos. Para poder empezar a ampliar y es como dar la buena nueva, ¿no? Ir llevando la buena noticia de que hay algo que te puede sacar desde el lugar en el que estás. Sí. Sí, obviamente. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Ana. Un placer conversar Igualmente, con vos. Muchas gracias por estar acá con nosotros hablando de este libro. Muchísimas gracias. muchas gracias por haberme invitado. Un placer, hasta luego. Igualmente.